La Madre Teresa, nacida en Gzeboczewo en 1910 en Skopje, es una de las figuras más emblemáticas del humanitarismo contemporáneo. Su imagen, la pequeña mujer vestida con un sencillo sari blanco de bordes azules, caminando entre los moribundos y olvidados de Calcuta, se ha convertido en un símbolo universal de compasión y dedicación al prójimo. Sin embargo, la historia detrás del ícono es mucho más compleja, mezcla de espiritualidad profunda, entrega absoluta, controversias inevitables y un legado global que sigue desempeñando un papel central en el concepto moderno del servicio humanitario. Esta reseña explora su vida, el significado de su Premio Nobel de la Paz y la dimensión simbólica y práctica de su misión. Infancia, vocación y formación de una figura humanitaria. El camino de la Madre Teresa hacia el servicio humanitario estuvo marcado desde su infancia. Creció en una familia católica albana dedicada a la fe y al compromiso comunitario. A los 18 años ingresó en la Orden de las Hermanas de Loreto en Irlanda, donde se preparó para servir como misionera. Fue enviada a la India, país en el que pasaría la mayor parte de su vida. Allí trabajó como maestra en una escuela para niñas en Calcuta, pero la extrema pobreza que la rodeaba despertó en ella una sensibilidad creciente hacia quienes sufrían en las calles sin atención ni compañía. En 1946, durante un viaje en tren, experimentó la llamada interior que transformaría su vida. La describió como una llamada dentro de la llamada, una invitación divina a abandonar el convento y dedicarse plenamente a servir a los pobres más pobres. A partir de ese momento, tomó la decisión radical de renunciar a la seguridad de la vida conventual y se instaló en los barrios más desfavorecidos de Calcuta. Allí comenzó su labor desde cero, viviendo con extrema simplicidad y compartiendo el día a día con quienes más lo necesitaban. En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, institución religiosa cuyo objetivo principal era servir a los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los enfermos, los moribundos, los rechazados y todos aquellos que no son amados ni deseados. La congregación se expandió rápidamente gracias al impacto de su entrega personal y al reconocimiento que se generó alrededor de su figura. El Premio Nobel de la Paz, una voz moral para el mundo. En 1979, la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz. La comunidad internacional vio en ella un ejemplo vivo del poder del servicio humilde y directo. El Comité Nobel destacó su dedicación hacia los marginados y su defensa incansable de la dignidad humana. En lugar de asistir al tradicional banquete del Nobel, la Madre Teresa pidió que los fondos destinados al evento fueran utilizados para ayudar a los pobres. Este gesto reflejó su estilo personal de coherencia entre palabra y acción. En su discurso de aceptación, afirmó que la mayor pobreza no era la falta de alimentos o recursos materiales, sino la ausencia de amor. Según ella, la soledad y el sentimiento de no ser amado eran formas más profundas de sufrimiento que cualquier privación física. Esta idea se convirtió en el eje central de su mensaje al mundo, subrayando la importancia del cuidado emocional y espiritual en cualquier labor humanitaria. Madre Teresa como símbolo del servicio humanitario. La fuerza simbólica de la Madre Teresa proviene de diversos factores. Su estilo de vida austero constituyó uno de los pilares de su credibilidad, vivía sin comodidades, vestía siempre el mismo hábito sencillo y rechazaba los privilegios propios de su reconocimiento internacional. Esta coherencia entre vida y misión la convirtió en un ejemplo moral en una época marcada por el consumismo y la desigualdad. Otro elemento clave fue su presencia física y emocional junto a los más necesitados. No dirigía su labor desde una oficina ni supervisaba desde la distancia, estaba en las calles, en los hospitales improvisados, en los hogares para moribundos. Su contacto directo con el sufrimiento humano le otorgaba una autoridad única y un magnetismo moral difícil de igualar. Su mensaje, aunque fundamentado en su fe católica, trascendía fronteras religiosas. Atendía a hindúes, musulmanes, cristianos, budistas y ateos sin distinción. En un mundo atravesado por conflictos ideológicos, la Madre Teresa ofrecía un lenguaje universal basado en la compasión. El impacto institucional, el legado de las misioneras de la caridad.
Más allá de su figura personal, el legado institucional de la Madre Teresa es inmenso. Las misioneras de la caridad crecieron hasta convertirse en una red internacional presente en más de 130 países, ofreciendo atención a enfermos, personas sin hogar, huérfanos, ancianos, leprosos y moribundos. Su labor no solo proporcionó asistencia directa, sino que movilizó a miles de voluntarios, donantes y organizaciones afiliadas en todo el mundo. Una de sus mayores contribuciones fue inspirar a millones de personas a adoptar una actitud más solidaria. Para muchos, fue la prueba viviente de que la acción individual puede cambiar vidas reales y que la compasión es una fuerza transformadora capaz de atravesar sistemas políticos y económicos. Críticas y controversias, los límites del símbolo. A pesar de su fama y admiración global, la Madre Teresa también ha sido objeto de críticas. Estas críticas no buscan necesariamente desacreditar su vida, sino analizar los desafíos éticos y prácticos de su modelo de intervención. Una de las principales críticas se refiere a la calidad del cuidado médico en sus centros. Diversos informes señalaron la falta de analgésicos adecuados, las condiciones poco higiénicas y la ausencia de personal médico especializado. Algunos críticos argumentaron que su énfasis espiritual en la belleza del sufrimiento corría el riesgo de minimizar la necesidad de aliviar el dolor físico. Otro punto controvertido fue su postura conservadora frente al aborto, la contracepción y el divorcio. En foros internacionales, defendió con firmeza la doctrina católica, lo que generó preocupación entre defensores de la salud reproductiva y de los derechos de las mujeres. Consideraban que su influencia reforzaba políticas restrictivas en países con graves problemas de planificación familiar. Además, se cuestionaron algunas donaciones recibidas por su organización, provenientes de figuras políticas o empresariales con reputaciones dudosas. Críticos argumentaron que esta falta de escrutinio ético podía comprometer la legitimidad moral de su misión. Conclusión: el legado de una figura compleja y trascendental. La Madre Teresa sigue siendo una de las figuras humanitarias más influyentes del siglo XX. Su vida encarna la fuerza transformadora de la compasión individual y la capacidad del sacrificio personal para inspirar movimientos globales de ayuda. Sin embargo, su legado también invita al debate, plantea preguntas cruciales sobre cómo combinar la caridad con la justicia social, cómo equilibrar la espiritualidad con la eficacia sanitaria y cómo enfrentar la pobreza desde perspectivas más estructurales. Más allá de sus luces y sombras, la Madre Teresa permanece como un símbolo mundial del servicio humanitario, un recordatorio de que el cuidado de los más vulnerables es una responsabilidad colectiva e ineludible. Su mensaje esencial, que ningún ser humano debería morir solo, abandonado o sin amor, continúa resonando en un mundo que aún lucha contra nuevas formas de desigualdad y sufrimiento.